Ya lo sé, gente, perdón la demora, no fue mi culpa. Hace un mes regresé a clases y aún me estoy adaptando, pero la mayoría ya se habrá dado cuenta por qué no subía realmente nueva parte del Strokiverse. Pero en fin, eso ya lo hablé en otro video, así que explicando el Strokiverse parte 9. Para ponerse al hilo no es necesario ver la parte 8, pero sí recordar los acontecimientos de la parte 6 y la parte 7. De todas formas, como soy buena persona, les haré un resumen. Luego de los acontecimientos de Clelevanter, donde las lunas se unieron en una sola y los chicos encontraron su identidad tras unir las dos bifurcaciones, llegamos a Go Live, una simulación creada especialmente por ellos donde el personal autorizado solo puede entrar por la puerta trasera. Sin embargo, en otro universo, llegan otros Stray Kids que caen en la ideología corrupta del sistema y buscan atrapar a esos Stray Kids rebeldes, los llamados clones. La primera vez que estos dos se enfrentaron, nuestros Stray Kids rebeldes lograron escapar. ¿Podrán hacerlo en las próximas aventuras? Eso lo veremos acá en Noisy. Ya saben que me pueden seguir en mis otras redes sociales donde soy más activa y subo contenido más variado de Stray Kids. No se olviden tampoco de leer mi novela del Strokiverse, que agradezco en demasía cada vez que me comentan lo mucho que les gusta la historia. No quiero hacer tan larga la introducción porque sé lo mucho que esperaron esto, así que 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. Noisy es el primer álbum que su canción principal no forma parte directa del Strokiverse, ya que la finalidad de Thunderous es contar cómo Stray Kids dejan marcada su identidad en la industria musical y se burla de sus haters. El video está lleno de referencias a la historia coreana mezcladas con el presente y no es una historia que vaya más allá del mensaje que ya les comenté, incluido su lírica. Sin embargo, nos entregaron el increíble y majestuoso tráiler de Noisy, uno de mis favoritos en mi opinión y que a día de hoy sigo considerando el mejor de todos. Además, también tenemos otro comeback japonés donde nos tiran el video de Scars, uno que nos resolverá una gran incógnita. Estos dos videos buscan ampliar el mundo del Strokiverse en vez de avanzarlo, ya que planea resolvernos dudas que antes no entendíamos, como el contexto del mundo en el que se encuentran y el villano principal de toda esta historia, el monstruo del sonido. En el tráiler de Noisy se nos presenta un mundo distópico donde en las noticias nos comentan que han aumentado los casos de pérdida de voz y que el punto común de los afectados es que han echado más sermones de lo normal. Esto nos da a entender que el monstruo del sonido busca acabar con todo aquello que es ruidoso, con todas las personas que se expresan. Los afectados por la pérdida de voz tienen en común que han estado enojados, regañando, gritando y con eso el monstruo del sonido logra fortalecerse. Ya no es el sistema el que les impide expresarse, sino una entidad monstruosa que quiere acabar con la humanidad. Los Stray Kids de Noisy son los Stray Kids que ya conocemos, aquellos que encontraron su identidad en Clelevanter y crearon su propio mundo en Go Live, pero debido a que era difícil mantener este mundo como tal en su perfección, llegan a Noisy. Quiero refrescarles la memoria con un acontecimiento. ¿Se acuerdan que en Top estos Stray Kids son los clones que salieron con el sistema y Yeongin cruza una puerta para otra vez alejarse de su grupo? El rol de Yeongin, como ya les comenté, es mover su conciencia entre el multiverso sin afectar a la línea temporal de estos, como lo vimos en los acontecimientos de On Track y Beat Me. Y este Yeongin, aunque suene rebuscado, transportó su conciencia a Noisy, y lo sabemos porque aquí es cuando despierta en este mundo distópico. Recuerden que Yeongin siempre de alguna forma termina sabiendo todo. En fin, los chicos están dispuestos a atacar este monstruo donde nos entregan una escena donde se ven rudos, seguros de sí mismos, sin dudas ni cuestionamientos entre medio. Y también está Hyunjin que no puede evitar verse demasiado lindo y Chanbin se queja de ello. Para atacar al monstruo necesitan armas, las cuales crean junto a instrumentos musicales, una forma de dar a entender que acabarán con él a través de la música que ellos hagan. En la escena de Chanbin vemos de fondo esta palabra, que significa principios. Si llevas tiempo en el fandom sabrás que la relación que tiene Chanbin con esta palabra es muy grande, pero también es curioso que esté en el tráiler, ya que significa que Stray Kids tendrá un pensamiento fortalecido para poder acabar con este monstruo, y lo harán a través de sus principios. Quiero que ahora nos fijemos en la escena de Lino. En la pantalla del PC dice: los datos del paciente anterior aún están en la memoria, pulsa descargar para borrar, descargar datos de pacientes anteriores o continuar monitoreando. Luego, cuando él grita que tiene hambre, aparece una pantalla emergente que dice: el volumen alto puede causar pérdida auditiva. La audición es valiosa para todos. Una vez perdida, no se puede recuperar. Aquí dan la opción de permitir y no permitir y pues el video coloca permitir. Vamos a detenernos un poco hasta aquí. Sabemos que en los acontecimientos de Go Live y Alin, Stray Kids estaba creando su propia simulación y tenían que enfrentarse a sus clones, que son ellos de otra dimensión, para así mantenerla existente.
Al ser Noisy una realidad distópica, podríamos creer que aquí salen de la simulación para ver cómo es el mundo real. Pero no, les repito, el tráiler de Noisy inicia con Yeongin despertando dentro del refrigerador y en realidad es Yeongin quien entra a esta simulación de nuestros kids y por eso pudo hacer ese traspaso de conciencia. ¿Y cómo sé que Noisy es otra simulación? Quizás sea rebuscado, pero como les dije en la parte 7, en Matrix utilizan el filtro verde para hacer una diferencia entre la simulación y el mundo real. Y curiosamente Noisy tiene presente todo el tiempo este filtro verde, sin contar que cuando dominas la simulación la puedes manejar a tu antojo, con poderes y habilidades que antes no sabías. En este caso es extraño que Stray Kids haya podido hacer armas tan surrealistas e inclusive en la escena final Felix se le cambia drásticamente el color de gorro para prepararse a atacar. No se olviden que por él es que estos universos pueden seguir en funcionamiento. Otra curiosa es que para obtener todos estos poderes, por así decirlo, es necesario que sean ingresados a una base de datos, la cual podríamos relacionar con la escena de Lino. Pero, ¿por qué buscarían eliminar los datos del paciente anterior? Porque a la vez que él prepara su arma de pelea, están ingresando a su propia base de datos y la de los miembros para así prepararlos, con habilidades, confianza, entre otras cosas. Necesitan borrar lo anterior para ingresar lo nuevo y mejorado. El hecho de que aparezca esta pantalla emergente no muestra que, en efecto, están dentro de esta simulación y que permiten el ruido ahí dentro, que es el ruido que ellos hacen, porque esto es lo que aparece cuando tú subes mucho el volumen de tu dispositivo cuando quieres escuchar música, me pasa a menudo. Retomemos el tráiler para seguir resolviendo dudas. Mencionan que si el monstruo del sonido llega a evolucionar, acabará con mucha gente, así que aquí tantean terreno para encontrar su sede y que el único plan que puedan usar es el que unan fuerza entre los 8. Quiero que le presten atención a Félix, el cómo a varias ocasiones se le ve grabando. Ojito con eso, Félix va en bicicleta a la sede donde pillaron al monstruo y le entrega a los miembros estos audífonos detectores de sonido. Así se acercan a él y Chan es el primero que empieza a dispararle. Eso sí, Chan bien intenta provocarlo y pues Chan tiene que sacarlo de ahí. A pesar de que ese encuentro pudo haber ayudado en algo, los chicos se dan cuenta que el monstruo está en busca ahora de ellos y su guarida queda destruida. Entonces tienen que preparar un mejor plan y el caos comienza a armarse cuando regresan a su sede. Seungmin intenta lo posible por escapar del monstruo cansándose en el proceso. Félix hace lo mismo en su bicicleta y huye de las entidades. Lino se protege de sus ataques con un escudo. Yeongin grita asustado que quiere volver a casa. Y tiene sentido porque el bobo se metía a esta simulación, o sea, mínimo que se meta a una simulación donde fuera millonario, qué sé yo. Y aquí intentan golpear a la entidad, acabar con él o quedarse petrificados por cómo el monstruo se hace más grande. Siguen luchando porque saben que son los únicos que pueden salvar la voz de la gente. Y todo esto se nos muestra como el inicio de la era de Noisy. Acabar con el monstruo del sonido para que Stray Kids muestre su propio ruido y así permitir que más personas recuperen sus voces y se atrevan a acompañarlos. En la escena de final vemos a Félix rompiendo esta cuarta pared y saluda a Stay y dice lo mucho que le gusta la canción, que es Thunderous por cierto. Pregunta por qué los chicos demoran tanto en llegar y justo llegan ellos escapando de una de las entidades del monstruo y es ahí que Félix, con sus habilidades y armas, acaba con esta entidad. Yeongin lo halaga diciendo lo bueno que es y así concluye el tráiler de Noisy. Bueno, ¿qué aprendimos aquí? Contextualicemos. Primero que nada, yo les comenté que Stray Kids está en busca de mantener viva su simulación de Go Live y por eso estaban en busca de algo que les dijera qué podría mantener la perfección de esta misma, cosa que encontraron en Annie y en Aline y les permitió llegar al mundo de Noisy. Stray Kids va a la simulación de Noisy en busca de esta respuesta que les ayudará a entender el funcionamiento de su simulación, fortaleciendo sus habilidades de lucha y su posibilidad de mostrarle su voz al mundo. Esto tiene mucho sentido si tomamos en cuenta lo que dijeron ellos del significado de este álbum. Go Live eran ellos mostrando su nuevo sonido musical, pero Noisy es una forma de pulirlo y expresarlo con mayor confianza. Noisy de hecho se traduce como no fácil, aunque si vemos el diseño del álbum, resaltan las letras para que quede como noisy, que significa ruidoso. Saben que su música siempre ha sido difícil de digerir debido a su ruido, pero que representan lo que ellos son y así pulen esta identidad. El monstruo del sonido no será el obstáculo que acabe con su sonido, sino el arma con el que ellos van a crecer más. Ellos saben bien que la respuesta no la encuentran en algo tangible, sino en lo que ellos aprenden durante el camino, que es su propio crecimiento humano, y así poder expresarlo al mundo. Que Yeongin de Top haya venido a este universo, de estar en un inicio asustado, empieza a tener más confianza con este grupo y de a poco comprende el valor que está adquiriendo. Esto también nos demuestra su adaptación a esta simulación, diferente a estos kids que ellos querían seguir las normas del sistema y por eso salieron con este hombre. ¿Influirá esto de alguna forma a los otros Stray Kids? Ya veremos.
En general, los videos de Noisy son más simbólicos porque durante esta época Stray Kids quería consolidarse con su música y demostrar que le valía 3 picos lo que opinaran de ellos, jaja. Eso incluye Thunderous y Cheese. También tenemos Mistake O y The View, que esos pertenecen al lore de los Stray Kids Freaks, que ya los expliqué en la parte anterior. Y luego sigue Surfing, Gone Away y Red Lights, que cada uno tiene una historia independiente muy ajena a la una y la otra. Y bueno, no olvidemos a Secret Secret y Sorry I Love You, que es más que nada para demostrar los increíbles vocales que tienen. ¿Nos quedaremos solo con eso para este video? No, mi gente, porque afortunadamente en esta época tuvimos comeback japonés, y así nació Scars. Y como buen comeback japonés, era imposible que esto no se relacionara con el Stray Kids y nos diera más contexto de esta línea temporal. Y spoilers, nos servirá para contextualizar los 2 álbumes que vienen en la siguiente parte. Scars es una canción muy preciosa en cuanto a su significado, ya que nos habla de la resiliencia que han tenido los chicos durante sus años de carrera y que, a pesar de todo lo malo que pudieron pasar, han sabido encontrar la luz. Sus cicatrices serán esa arma que demuestran todo lo que han luchado para llegar a donde están. Esto se ve representado en las fotos conceptuales, el cómo están detrás de una reja que les impide avanzar, pero que poco a poco esta se rompe. A pesar que aún están retenidos, a pesar que las heridas no puedan borrarlas, sí pueden traspasar este lugar y seguir adelante, porque gracias a eso han logrado encontrarse a sí mismos. Esto lo hace más significativo si recordamos que Chan dijo que esta canción fue escrita cerca de la época de Levanter. Y les confieso que la primera vez que salió esta canción sí me puse bastante emocional. Al ser un video japonés, podríamos pensar que es una historia paralela. Y puede que sí, puede que no. Lo cierto es que tiene muchas referencias sutiles a videos pasados, sobre todo a Levanter, álbum donde ellos consiguen aceptarse a sí mismos. Pero, ¿qué hace distintivo el video y el mensaje de Scars al de Levanter? Vemos a estos Stray Kids en una ciudad destruida y abandonada. Cada uno de ellos tienen heridas en sus rostros, referencia a la canción, y llevan mochilas grandes. Nos dan a entender que el motivo de abandono de este lugar es porque está lleno de fantasmas peligrosos que aparecen únicamente en la oscuridad. Cada vez que llega el atardecer, ven a estos fantasmas de a poco merodear y Chanbin revisa la hora para ver si tienen tiempo de esconderse. Es ahí que encuentran esta casa rodante. Aquí dentro buscan crear luz para espantar a estos fantasmas y a quien le resulta el experimento es a Lino, ya que apenas lo activa, las luces de las casas espantan a los fantasmas y ellos pueden salir y disfrutar bajo la noche. Fíjense en cómo Seokmin le presta atención a esta estrella fugaz. Guarden el dato. Los chicos aprovechan de divertirse al aire libre y vean cómo Félix empieza a grabarlos con una cámara. Aquí está nuestro conector, porque ¿qué pasaría si les digo que estos Stray Kids de Scars no se relacionan ni con Levanter, ni con Go Live, ni siquiera con Noisy? ¿Y con qué se relaciona entonces? Pues nada más ni nada menos que a Hellavator. Recuerden que en Hellavator ocurrieron estas 2 bifurcaciones donde uno de ellos fueron al sistema y los otros se quedaron en el bosque de flores lilas. Ya. Teletransportemos a estos Stray Kids a la realidad de Levanter. Yo sé que muchos quedaron confundidos con mi explicación de Levanter sobre cómo los de Hellavator lograron juntarse con los de District 9 y cómo recuperaron sus memorias. Bueno, todo eso fue gracias a que en Scars esto ocurrió. Recordemos que antes de Hellavator vino Easy. Aquí vemos a Yeonjin grabando a los chicos divertirse. Recordemos también que este Yeonjin venía de nuestra línea principal y a la vez Easy es el conector de todos estos videos. De hecho, en la parte anterior me olvidé mencionar que aquí en Easy aparece la existencia de estos universos bifurcados uno encima del otro, lo que refuta mi teoría. Y esta escena, por supuesto que hace referencia a Hellavator, solamente que aquí las lunas ya están unidas. Ahora, si seguimos la línea de Yeonjin en Scars, todavía nos muestran cómo Yeonjin estaba junto a estos Stray Kids, los cuales sabemos que buscaban escapar a través de la pirámide de Levanter. Los edificios abandonados son muy similares a los de Voice, donde los Stray Kids del sistema estuvieron cuando recién escaparon. La ciudad destruida del fondo es parecida a la ciudad destruida en Levanter que nos mostraba la destrucción de este universo. O sea, todo está exageradamente conectado, no hay que pensar mucho. El caso es que aquí los miembros buscan encontrar la verdad a través de sus propias vivencias, distinto a los Stray Kids de Levanter que lo hicieron luego de darse cuenta del verdadero poder de la Clem, y el que Félix grabe es nuestro hilo conector a la cronología de Easy, pero a la vez se hace un paralelismo con la cámara de Félix en Noisy e incluso
incluso la de Beat Me. Es curioso cómo todos estos títulos tienen alguna similitud en su significado. Ninguno de estos están en la misma línea temporal, pero tienen el mismo objetivo, el dejar la marca de las vivencias de Stray Kids como una muestra de su unión y de que ellos juntos pueden vencer cualquier adversidad. Esto hasta se puede juntar con el Stray Kids Flix porque como Felix deja de existir, quizás para volverse el narrador de esta historia y ser el quien graba la historia del Stray Kids, convirtiéndose así en una especie de narrador testigo, pero no nos desviemos a teorías conspiranoicas. Regresando a Scars, los miembros deciden acabar con los fantasmas y se preparan para seguir aventurando este mundo. Llegan a este edificio abandonado y con un montón de cosas tiradas y estropeadas. Entre esos destacan los instrumentos. Puede ser que, luego de que estos universos se junten y lleguen a Noisy, hayan sacado de aquí los instrumentos para crear sus armas y vencer al monstruo del sonido. Yo les dije, Noisy y Scars nos contextualizan y amplían el universo más que avanzar la historia. Felix lee la noticia que dice que los fantasmas están por todas partes y aquí los chicos ven más estrellas fugaces. ¿Saben lo curioso de esto? En Levanter también los chicos vieron estrellas fugaces, pero estaban en una dirección contraria a la que vemos en Scars. Una vez más, una referencia a los dos mundos paralelos y el guiño a la posibilidad de unión. Los miembros deciden seguir estas estrellas pasando por un bosque oscuro que apenas sus linternas logran iluminar. Sin embargo, a pesar de que los fantasmas pasan por ahí asustándolos, hay luces amarillas, podrían ser luciérnagas, que llaman su atención. Estas los guían a esta fuente de luz potente que acaba con todos los fantasmas alrededor. Una forma directa de demostrar que pueden ahuyentar a sus fantasmas si siguen el camino correcto hacia la luz, cosa que hicieron aquí y así pudieron seguir adelante sin el miedo externo. Lamentablemente, su victoria frente a los fantasmas es todo un sueño de Chan, quien entre su somnolencia dibujó ese sueño donde la luz superior ahuyenta a las fantasmas, siendo la forma en la que ellos descubren esta respuesta. Cuando sale de la casa rodante, ve a los miembros pasar un buen rato juntos frente a la fogata. Yunjin mira al cielo y visualiza esa estrella fugaz. Es otro guiño a que toda la aventura que hicieron al seguir las estrellas fugaces hacia la luz sí es posible, y se encuentra en Levanter. La última escena es más simbólica, porque al tomarse esa foto es la forma en la que dejan la marca de su aventura y de que esta primera y segunda aventura puede concluirse en que su futuro existe gracias al abrazo que le dan al pasado, que no se avergüenzan de él y planean seguir adelante. Scars es una versión más madura de la conclusión de Levanter, pero sin perder su conclusión principal, el mantenerse junto entre los 8 y reconocer de lo que son capaces, su propia identidad y autenticidad. Es un final bastante bonito, ¿no creen? En Noisy nos aseguran su fortaleza y sus ganas de hacer escuchar su voz al mundo, y en Scars nos muestran su resiliencia. Si somos más explícitos, podría ser que al fin esa simulación perfecta que tanto añoran está más cerca de lo que parece. Tan solo piensen, si Felix es quien se encarga de manejar estos universos, así como guardar sus memorias en la cámara de Scars, mover la brújula en Levanter, ser el ganador de la suerte en Aline y quien mejor domina sus habilidades en Noisy, ¿dónde podría encontrar esa piedra filosofal que le dirá cómo mantener dicha simulación perfecta? Tendría que ser con algo extraño y único que los represente, pero que pueda ser común a la vez para normalizar esa extrañeza característica. Algo así como lo que se encuentra en Ordinary. Pero ya mucho contexto por hoy, porque en la siguiente parte voy a bombardearlos con más información para seguir con esta historia. Espero que les haya gustado el video y que hayan tenido más respuesta que dudas, porque ese era el fin en todo caso. No olviden seguirme en mis otras redes sociales y comenten qué tal les ha parecido toda esta segunda aventura. Yo les dije, todo está conectado, no es un invento de los fans, el Strikeverse vive gracias a esos sutiles detalles que siempre nos dejan. Pero en fin, no olviden suscribirse y dejar su me gusta, y prometo no demorarme mucho en subir la siguiente parte, lo siento. Los quiero mucho y nos vemos.